Yo lo último que me esperaba cuando volví después de 20 años de corresponsal es que después de haber estado en lugares como China, Corea del Norte, Birmania, donde no había libertad de expresión, que también en mi país, ¿no? Un país supuestamente democrático, europeo, occidental, hubiera temas tabú y hubiera personas e instituciones que eran intocables. Y iba desde los grandes capos del IBEX a temas que pueden afectar a la familia real y también a políticos que creían que podían tener inmunidad informativa y que el periodismo incómodo no podía afectarles a ellos. Y lo que te encontrabas era que si te saltabas esas normas, esas líneas rojas que están marcadas por el establishment, las consecuencias iban a ser normalmente tu despido, es decir, al final el director de un gran periódico tradicional en España tiene que someterse a una serie de reglas. Y si las incumple, se convierte en una pieza que el engranaje ya no funciona igual. Y entonces hay que reemplazarlo. Y de ahí que en el mundo, en menos de 4 años, se despidiera a 4 directores de periódico. Yo estoy convencido de que el mundo sufrió una operación coordinada de tres poderes que en el fondo son uno solo. Porque cuando hablábamos del poder económico, el poder político y el poder mediático, esa élite del establishment que quiere decidir el destino y tomar las grandes decisiones del país, al final sus intereses son los mismos y sus enemigos también son los mismos. De ahí que cuando detectan que hay alguien que puede ser una amenaza para el sistema, se coordinen para quitar esa molestia. Y lo hacen de una manera, yo creo que coordinada, eh, muy decidida. Y yo creo que alguien, por ejemplo, como yo, ¿no? Que no tenía ninguna red de protección dentro de ese mundo, que venía de 20 años fuera de España, que había sido un reportero, no tenía ninguna posibilidad. Hay un número concreto y unos nombres determinados que tienen la capacidad desde sus despachos de decidir el futuro profesional de periodistas de este país. En la época en la que yo fui director del Mundo, eran evidentes Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y uno de los grandes magnates. Eh, Sin duda la vicepresidenta Soraya de Santa María era una persona que con una sola llamada había logrado el despido, por ejemplo, de Hilario Pino, presentador de Cuatro Televisión. Te encontrabas con César Alierta, presidente de Telefónica. Estamos hablando de una de las empresas que invertía más dinero en los medios tradicionales y con la cual yo tuve un enfrentamiento directo, precisamente porque trató de impedir que contáramos que tenía negocios con Rodrigo Rato en un hotel en Berlín. Y cuando estos intocables, digamos, estas personas que creen que el periodismo no puede afectarles a ellos y que la verdad, por muy incómoda que sea, eh, no puede tampoco tocarles, al final lo que utilizan es la debilidad de los medios. Es decir, la prensa lleva 10 años en una grave crisis, las nóminas de los periodistas apenas se pueden pagar, redacciones como la del Mundo y otras han visto como la mitad de sus plantillas eran despedidas. Es una cuestión económica, porque cuando tú tienes unas pocas empresas y la prensa tradicional atada al dinero que estas empresas le entregan, nos encontramos con lo que yo en el director llamo los acuerdos. ¿Y qué son los acuerdos? Los acuerdos son pactos no escritos que no están en ningún contrato, por los cuales las grandes empresas, pero también instituciones públicas, le entregan a la prensa más dinero del que le corresponde por su audiencia. A cambio, por supuesto, nadie da grandes cantidades de dinero gratis. A cambio, lo que te piden es protección para la reputación de grandes presidentes y de algunos políticos, y te piden que cuando llegan ciertas informaciones, ciertas verdades incómodas para esa gente, que las guardes en el cajón.
Y esto lleva así funcionando mucho tiempo. Funcionaba en la época del boom, cuando a la prensa le iba bien, con lo cual tampoco puede ser una excusa. Pero sí es verdad que la capacidad de los medios de resistir o de no firmar esos acuerdos es mucho menor cuando estás pasando grandes dificultades y no puedes pagar las nóminas de tus empleados, o incluso la supervivencia del propio periódico está en juego. Cuando llega la crisis de la prensa, y bajan las circulaciones de los periódicos, hay un descenso radical de la publicidad, nos empezamos a ver con despidos en las redacciones. La debilidad de los medios es olida por el poder económico y político. Ellos saben que estamos en una situación difícil y lo que hacen es apretarnos cada vez más. Y a más debilidad de la prensa, más poder. Yo por eso en el libro, en El Director, digo que después de 18 años fuera de España, cuando vuelvo, algo fundamental ha cambiado. Y es que el poder ha dejado de temer a la prensa. Y ahora es la prensa la que tiene miedo del poder. El caso que he contado, ¿no?, de César Alierta, durante días ejerció una gran presión a través de Telefónica para que no se publicara una información que le relacionaba con Rodrigo Rato y un negocio conjunto que tenían en un hotel en Berlín. Una de las escenas que yo recuerdo más vivamente de ese año fue cuando, en mitad de las presiones de César Alierta para que no publicáramos esa información, uno de los directivos de la empresa, de los dueños del mundo, bajó a la redacción, entró en mi despacho y, señalando a los compañeros que en ese momento estaban trabajando en sus cosas, dijo: hay decisiones que cuestan puestos de trabajo. Claro, ahí lo que me estaban diciendo es: quizá a ti no te importa perder tu trabajo, quizá tú te crees que estás fuera del sistema, pero que sepas que esas decisiones van a tener consecuencias para otros compañeros. Al final las presiones es el palo y la zanahoria. Es decir, por una parte te castigan con la retirada de publicidad. Y ya digo que no solo las empresas. Nosotros, por ejemplo, sufrimos la retirada y la desinversión absoluta, hasta 0 euros, por ejemplo, de publicidad institucional en Castilla-La Mancha, donde Cospedal, que entonces era la presidenta de la comunidad, consideraba que no se la estaba tratando bien. Pero por otra parte, durante muchísimos años, los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre o Cifuentes, nos regaron con millones, a cambio de un tratamiento amable hacia la gestión que estaban llevando a cabo. Pero por otra parte, esos digamos que son los premios. Luego hay otro tipo de beneficios con los cuales el sistema lo que te está diciendo es: se vive mejor al abrigo del poder. Por ejemplo, las licencias de radio y de televisión. Hay un caso concreto que yo describo en El Director, en el cual yo tengo una información que demuestra que el ministro de Industria, Soria, tiene o ha tenido empresas en paraísos fiscales. Y recibo inmediatamente presiones de la empresa diciéndome: si publicas esta información nos va a costar millones de euros. Porque en ese momento dependía del ministro Soria que se autorizara la cesión de unas licencias de televisión que teníamos a un segundo operador. Y eso necesitaba la rúbrica del ministro. Claro, en el momento que publiqué la información, lo primero que recibí fue un mensaje indicándome exactamente la cantidad de dinero que yo le acababa de costar a la empresa. Luego no fue así, porque el ministro Soria finalmente tuvo que dimitir por nuestra información y al final no dependió de él, de esa firma. Y es un poco el triunfo del periodismo y la confirmación de que cediendo, al final te ves atrapado en ese sistema, crees que no puedes salir. Pero yo creo que se puede salir y que si realmente eres valiente y publicas lo que tienes que publicar, al final el poder no le queda más remedio que respetarte como periodista y como medio de comunicación.
Lo que ha ocurrido en España en los últimos años es que el poder ha perdido el respeto a los medios de comunicación y a los periodistas, y que están convencidos de que se nos puede comprar. Hemos demostrado que se nos puede comprar. Y si no comprar, como digo en el libro, al menos sí alquilar. Está generalizado y, de hecho, una cosa que ha ocurrido después de la publicación de mi libro es que periodistas de toda España han empezado a escribirme contándome su situación y la situación de sus medios, periódicos, radios, televisiones. Con eso se podrían escribir 10 libros como el director. Prebendas, favores, corrupción, sobresueldos entregados a periodistas, ataduras con el poder y con caciques locales que compran diarios y los convierten en medios de propaganda. Hay toda una relación incestuosa entre el poder económico y político y la prensa que se ha mantenido en silencio durante mucho tiempo. Y yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la prensa es que mientras desvelaba la corrupción, los abusos, las irregularidades de la política o de la empresa, se olvidó de contar lo que estaba pasando en su propio mundo. En cierto modo es como si hubieras mantenido un armario cerrado y la prensa hubiera estado dentro, sin que pasara el aire. Y al final, si dejas que eso ocurra, si no abres, si no entra el aire, lo que hay dentro se va pudriendo. Y yo creo que eso es lo que ha pasado con la prensa en España. Yo creo que es imposible encontrar una profesión más corporativista que el periodismo. Nosotros tenemos una ley del silencio que se rige por el cuenta todo lo que quieras de los demás, pero no hables de lo nuestro, ¿no? En cierto modo es la teoría de a los periodistas nos encanta contar una buena historia siempre que no sea la nuestra. Y de ese modo protegemos un sistema que poco a poco se ha ido deteriorando. El director es un intento de romper con todo eso, ¿no? y de generar un debate. Hay gente que me dice, bueno, es una deslealtad al oficio. Y yo digo, es decir, que la lealtad sería callar todo lo que he visto, que yo renunciara a hacer mi trabajo como periodista y a mirar aquello que va mal dentro del oficio. Yo creo que al revés, que es una prueba de lealtad y de amor a un oficio que desgraciadamente no está cumpliendo con su función. Porque al final el periodismo, una clave esencial de su misión es decidir de qué lado está. ¿Estamos del lado del poder económico, del lado político de las instituciones, o estamos para vigilar a todas esas personas? Y si estamos para vigilar a todas esas personas, tenemos que ponernos del lado de la gente. Y eso es algo que se ha ido perdiendo y que se nos ha ido olvidando. En parte, por lo que decía antes de que se vive mucho más cómodo al abrigo del poder. Más publicidad, más licencias de radio y de televisión. Cuando llega una crisis, te empujan, te dan una ayuda. En cambio, ir absolutamente por libre, ser independiente, tiene un coste. Pero uno considera que este es un oficio que tiene esa particularidad. Es decir, es vocacional, nadie te obliga a meterte en él, pero si entras en periodismo, tienes que asumir que hay que tener el coraje de decir que no. Y que muchas veces tienes que tomar decisiones aun sabiendo que vas a perder. Es decir, cuando yo era director del Mundo, yo sabía que cada vez que me oponía o resistía a las presiones de un presidente del IBEX, de un político, estaba cavando un poco más mi tumba profesional al frente del diario. Pero en ese momento tienes que tomar esa decisión y decir que tienes una misión que va más allá de tu interés particular de mantener un cargo. Y si no lo entiendes así, hay un montón de profesiones que no te ponen esa encrucijada. Te puedes hacer panadero, te puedes hacer 1000 otras cosas en las cuales normalmente cuando haces bien tu trabajo te van a dar una palmadita, una promoción, un sueldo mejor. La particularidad del periodismo es que te puede ocurrir
que haciendo bien tu trabajo o simplemente haciendo tu trabajo termines siendo despedido. Y yo creo que hay que asumirlo. En el directorio tengo un capítulo titulado El lector cabreado. Yo, a pesar de que el periódico, por supuesto, como director me enviaba copias gratis de los periódicos, yo iba todos los días a un kiosquero cercano a mi casa, Pepe, y trataba de hablar con los lectores para ver cómo percibían el diario que estaba haciendo. Y ahí descubrí que muchos de esos lectores no querían que se les contara la verdad. No querían verdades incómodas, querían reafirmarse en sus ideas. Querían marcharse a su casa con un masaje intelectual y periodístico y poder decir: mi periódico publica lo que yo ya pienso. Por eso, una de las grandes valentías que tiene que tener un periodista es hacer el periódico no solo contra esos poderes que tratan de controlarlo, sino muchas veces también contra su audiencia, ¿no? Y te encontrabas casos, pues, los favorables a la tauromaquia, por ejemplo. Te decían: yo no quiero historias de animalistas o de derechos de animales. O te encontrabas con madrileños que se enfadaban porque habíamos entrevistado a la alcaldesa de Madrid, Carmena, y decían: yo no quiero comunistas, ¿no?, con una manera muy despectiva en mi diario. Y tú les decías: es la alcaldesa de Madrid, tenemos que cubrirla, ¿no? La corrupción, por ejemplo. Nosotros publicamos ese año muchas informaciones que afectaban al Partido Popular. Y había lectores que protestaban y se daban de baja y rompían con la suscripción que habían tenido con el periódico. Y el único argumento que te decían era: yo quiero, sí, que se cuente la corrupción, pero de los otros, no de mi partido. Claro, en un país de trincheras, sectario, donde hay muy poca tolerancia hacia el otro o hacia la verdad del otro, hacer un periodismo combativo, independiente, que no esté a favor de nadie, es muy difícil, porque al final todos te ven como el enemigo. Yo fui algunos días el director facha del Mundo, otros días el director podemita del Mundo, otros días el director comprado por Ciudadanos. Y si uno ve las 366 portadas que publicamos bajo mi dirección, verá que todos los partidos políticos, todas las instituciones del país se vieron afectadas. A los 6 meses de haber llegado a la dirección del periódico, ningún político me llamaba ya. Se habían cansado, me habían dado por perdido. Y ocurría algo parecido con las grandes corporaciones y los presidentes del IBEX. Habían entendido que el director del periódico no iba a dejarse manipular por sus presiones. Pero claro, ellos también sabían que el tiempo estaba de su lado, que un director que corta las conexiones con el poder de esa manera no va a sobrevivir demasiado tiempo en el cargo y que pronto tendrían a alguien mucho más dócil que sirviera a sus intereses. En España, durante años, has tenido empresas que han dictado lo que hacían los periódicos, hasta el punto de que ha habido personas de grandes empresas que se han presentado en las redacciones para dictar notas y comunicaciones sobre sus resultados económicos. Yo no puedo decir que no conociera nada de este sistema hasta que llegué, porque ya siendo corresponsal en Asia, cuando en Bangladesh se produce el mayor desastre de una fábrica textil en la historia, ¿no?, y mueren más de 1000 personas, escribo una crónica en la cual cuento, entre otras cosas, que empresas como el Corte Inglés estaban fabricando en ese lugar. A la mañana siguiente recibí un correo, después de haber enviado mi crónica, diciendo: sé que te vas a cabrear. Era como empezaba el correo. Con lo cual dije: me temo que sí, que me voy a cabrear. Todas las menciones que pusiste al artículo del Corte Inglés, en el Corte Inglés, han sido suprimidas por orden de la dirección. El Corte Inglés había sido uno de los grandes anunciantes de la prensa y había hecho algo muy especial. Durante los años de la crisis había mantenido
su inversión publicitaria a pesar de la caída de ventas y de audiencia de los periódicos. Es lo que yo en el libro describo como los acuerdos. Y esperan, a cambio de un favor, que tú informativamente les hagas otro favor. Y así durante muchísimo tiempo no se ha podido leer en la prensa española nada negativo sobre el Corte Inglés. Ocurría lo mismo con el BBVA, un banco que ahora sabemos que tenía un presidente, Francisco González, que estaba en negocios con Villarejo, pero que además tenía un fondo utilizado para influir en la prensa de este país, apoyando la creación de medios digitales, financiando con publicidad a aquellos que le trataban bien, y era imposible durante muchísimo tiempo, a pesar de que en algunas redacciones se conocía, desvelar nada sobre las irregularidades en las que había incurrido Francisco González. Y la lista es muy larga de intocables en este país. Solo hay que leer, por ejemplo, los obituarios cuando muere Emilio Botín. Son todo loas al gran banquero. No hay una mancha, una mención a nada negativo. Y eso es muy importante porque te está diciendo que incluso muertos siguen ejerciendo su influencia en la prensa. Pero es que luego te vas al accionariado de una empresa como el Grupo Prisa, dueña del país, y el Banco Santander es uno de los propietarios del periódico. Entonces, en España se ha mezclado de una manera absolutamente irregular el poder económico, el poder político y el poder mediático. En ese triunvirato que yo en el libro describo como un solo ente, porque sus intereses y sus enemigos, sus adversarios y las decisiones que les interesan son las mismas y empujan en una misma dirección para que las cosas ocurran como ellos quieren. Bueno, las llamadas del poder suelen ser sutiles. Te vienen a decir, te puedo hacer un favor, sé que estáis en dificultades económicas, cómo va el año, el presupuesto, creo que hay una partida que podríamos ampliar. Eso cuando van de buenas, antes de que los hayas cabreado. Y luego está el lado cuando ya los has cabreado, has publicado algo que no les gusta y directamente te pueden decir, y de hecho lo hacen, que la inversión publicitaria en tu medio está en riesgo y que ellos consideran que se están portando bien contigo y que en un periodo de crisis como el que ha vivido la prensa han estado de tu lado y que no entienden, no comprenden que ahora tú cuentes cosas que les comprometen. Claro, esto cuando los diarios ganaban fortunas, y no hace tanto de eso, ¿no? En el año 2006 o 2007, un periódico como El Mundo llegaba a ganar 60 millones de euros. Pues en ese momento tú a lo mejor tienes esa fortaleza para decir, bueno, ganaré 55, o sea, pero no voy a ceder a estas presiones. Claro, cuando tu situación económica es muy difícil, cuando se están produciendo ERES, cuando en algunos casos no se va a cubrir informaciones para no pagar taxis. Ese es el grado de crisis que ha vivido la prensa. Y te viene una gran empresa y te dice la inversión publicitaria puede ser retirada, tú automáticamente piensas en más puestos de trabajo, en más dificultades económicas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde tienes que tomar una decisión que es clave, y es, en el futuro, un medio de comunicación solo podrá ser completamente libre si vuelve a depender de sus lectores. Mientras dependemos del favor del que te llama o de su castigo, nunca podremos ejercer un periodismo del todo independiente. Pero si conseguimos salir del sistema, desprendernos de las ataduras del poder, demostrarle a la gente que estamos haciendo periodismo
relevante para la gente, luego podremos pedirles que se suscriban, que nos apoyen, como están haciendo con diarios como The Guardian, The New York Times, etc. Lo que no va a funcionar es este intento de pedirle a la gente, a los lectores, que sostengan nuestro periodismo sin romper con los acuerdos que tenemos con empresas e instituciones para cuadrar las cuentas. Tienes que elegir. O eres un periódico independiente o no lo eres. Cuando surgió Internet se nos prometió que iba a ser una herramienta liberalizadora, que los espectadores, los oyentes y los lectores iban a tener mucha más diversidad, información de muchas más fuentes, y nos encontramos que lo que ha ocurrido es justamente lo contrario. Las dictaduras han visto en esas herramientas una medida, formas de fortalecer el poder. Y en las democracias hemos visto a líderes populistas y autoritarios que también han sabido utilizar esas redes para manipular, para hacer propaganda, para alejarse completamente de la verdad. Y al final yo creo que Internet, tal como está hoy concebida, y sin la protección suficiente, se ha convertido en un medio masivo de contaminación informativa. Los propios fundadores de la web lo han dicho, ¿no? Esto no es lo que nosotros ideamos. Se ha desviado completamente del camino y hay que buscar la manera de volverlo a poner como un servicio de verdad a la gente y no a esos poderes. En China, ahora mismo, quizá la dictadura más sofisticada y tecnológicamente más avanzada del mundo, las redes sociales ahora se están utilizando para valorar y dar créditos de lealtad al Partido Comunista en función de sus actividades, de sus encuentros, de su relación a través de esas redes sociales. Claro, estamos en un punto que ni siquiera Orwell en 1984 habría imaginado. ¿Cómo rompes con eso? Va a ser muy difícil. Digamos que el monstruo ya ha sido creado y que en las manos equivocadas puede ser pues esa arma de contaminación informativa masiva. Va a ser complicado, ya lo digo, pero si hay algo que podemos hacer es contrarrestar esa información contaminada, esa manipulación, con un periodismo honesto, con un intento sincero de contar la verdad. Ahí es donde es tan importante que los medios que entre comillas se declaran serios hagan un buen trabajo, que se despeguen de los poderes económico y político. Porque uno de los problemas mayores que hemos visto para la prensa es que, a pesar de que su misión era originalmente vigilar el sistema, finalmente terminamos convirtiéndonos en parte del sistema. Y desde dentro somos incapaces de vigilarlo, porque somos parte. Tenemos que dar un paso atrás, salir del sistema, volver a un periodismo combativo, independiente, arriesgar con la verdad y contrarrestar dentro de lo posible a toda esa masiva manipulación que estamos viviendo. Es la única solución, porque la manipulación no va a dejar de existir. Por muchos esfuerzos que diga Google, Facebook, Twitter que están haciendo, al final es incontrolable. Pero le tenemos que poner a las audiencias, a los lectores, a los oyentes, a los espectadores, una alternativa creíble, rigurosa y honesta. Y ahí es donde yo creo que el periodismo tiene una función importantísima en los próximos años. España no tiene el nivel de libertad de expresión que le correspondería a un país europeo moderno, una democracia. Es decir, hay una tolerancia muy pequeña y que además se está reduciendo a las ideas que chocan con nuestros prejuicios. Aceptar que ofender una religión, una creencia, una ideología, entra dentro de la libertad de expresión. No puede ser que en un país como España,
que tiene tan reciente la dictadura, raperos con letras que incomodan y que yo puedo estar muy desacuerdo con lo que dicen, terminen siendo condenados. No podemos aceptar que cómicos, que ya el hecho de ser cómicos te dice que lo que están haciendo es ficción, y que jueces, fiscales, abogados y público en general interprete su trabajo como si fuera no ficción, como si fuera una realidad, y que puedan tener consecuencias penales por intentar entretener, aunque sea de una manera que pueda ofender a una parte. Y no puede ser que en este país los periodistas más independientes pierdan su trabajo simplemente por contar verdades incómodas. Si tú pones todo en el conjunto, al final lo que te encuentras es una libertad de expresión en libertad condicional. Yo creo que hay que reforzar legislativamente la libertad. Tenemos entre todos que ser más tolerantes con aquello que nos pueda molestar y tener muy claro que el derecho de la libertad de expresión es, yo creo que un baremo muy, muy cercano del Estado y de la salud de la democracia en general. Si seguimos cediendo a los censores, a los dictadores de lo políticamente correcto, a quienes consideran que la verdad solo lo es y solo es aceptable cuando es la suya, si seguimos cediendo ante eso, al final, poco a poco, la libertad de expresión se va a reducir y la calidad de la democracia también. Uno de los problemas de la prensa en España, que yo creo que tiene el nivel más bajo de rigor probablemente de Europa, por debajo de Portugal sin duda y de otros países con los que podríamos compararnos, es que no hay una cultura de la edición, de la verificación. Der Spiegel, una revista alemana, tiene 60 verificadores dedicados exclusivamente a comprobar que la información de sus periodistas es correcta. Yo he estado durante el último año y medio publicando artículos de opinión en el New York Times. Y cada vez que enviaba un artículo, eso pasaba por un proceso de edición en varias fases. Un primer editor que leía, corregía, otro que te preguntaba, bueno, está muy bien que tú sostengas estas ideas, pero ¿en base a qué? ¿Cuáles son los hechos también? Verificación de fechas, de datos. A veces ponías una cantidad, ¿no? Hablando de un presupuesto, y ellos se iban a comprobarla a la fuente original y te decían, no, te has pasado o esta cifra no es exacta, compruébala por favor otra vez. Es decir, cuando yo era corresponsal, yo enviaba mis crónicas y se publicaban tal cual yo las había enviado. Y yo veía que a mis compañeros le llamaban sus editores, sus redactores jefes, y en algunos casos incluso le pedían los teléfonos de la gente con la que habían hablado para llamarles y comprobar que efectivamente habían dicho lo que ellos habían escrito. Una lealtad a la verdad y un respeto a la información que llega al lector que en España no hemos tenido. Claro, si a eso le añades la precariedad de los últimos años, los despidos, el hecho de que reporteros que se van a jugar la vida a Siria cobran 60 euros, mientras columnistas que escriben lo mismo desde hace 20 años en bata desde su casa ganan fortunas. Por no decir los directivos que se embolsan grandes bonos, ¿no? Cebrián en el grupo Prisa, ¿no? Que en un año en el que su empresa perdió más de 400 millones de euros, 99% del valor en bolsa y donde se hizo un ERE que despidió a grandes periodistas, se embolsó 13 millones de euros. De nuevo nos encontramos con que todas las cosas que en la prensa hemos criticado de los bancos, de la crisis, de los culpables, los privilegios de los políticos, todo eso está en el periodismo, está en las redacciones. Y es una de las cosas que más ha molestado al del director.
¿no? El que se desnude y se haga un retrato descarnado de ese mundo de privilegios, esa aristocracia de los medios que tanto daño ha hecho. Mientras otros, la mayoría, viven en absoluta precariedad y se les exige que te envíen 3, 4 piezas al día y que se paguen el transporte. Y yo tengo compañeros, colegas que me dicen, bueno, casi lo hago por amor al arte, porque pierdo dinero con algunos de los reportajes que hago, pero lo quiero hacer bien. No hay un respeto al trabajo bien hecho y lo que te vienen a decir es, bueno, o lo tomas o lo dejas, porque como todos los años salen 3.000 nuevos licenciados en periodismo en este país, tenemos gente de sobra. Te podemos sustituir de un día para otro. Cuando eres director de un periódico, te encuentras muchas veces con encrucijadas éticas, historias que puedes tener y que puedes decidir no publicar. Y las razones pueden ser variadas, desde el respeto a la privacidad, a las consecuencias que eso puede tener para gente, ¿no? Inocente. Pero yo creo que el instinto periodístico siempre empieza por publicar, ¿no? Y te dice que debes publicar. Pero yo creo que hay otras connotaciones, ¿no? ¿Fue esa información obtenida de una manera ética? ¿Has contrastado esa información? Porque claro, aquí ya vamos a lo que ha sucedido en España en los últimos años, en los que se nos ha vendido como periodismo de investigación lo que en realidad era periodismo de filtración. Yo me he negado a publicar informes que me venían del Ministerio del Interior, que eran un papel que funcionarios de ese ministerio esperaban que publicara al día siguiente sin hacer ninguna pregunta, ninguna comprobación. Y me he negado. ¿Cuál es la motivación detrás de esa filtración? ¿Qué más hay detrás? Vamos a contrastarla, vamos a intentar que la información sea rigurosa. Al final requiere tiempo, requiere medios, requiere periodistas que quieran ir más allá de ese papel que te han filtrado, a menudo a cambio de un favor. Y ahí es donde yo creo que hay veces que hay que poner el freno. En España hemos visto, a través de las cloacas del Estado, cómo un número de periodistas de este país se dejaban manipular por esas cloacas, esa policía patriótica, que tenía como único objetivo destruir a los adversarios del Partido Popular o del gobierno en su momento, y que encontraba en esos periodistas los vehículos necesarios para transmitir informaciones fabricadas y falsas. Al final, ¿qué es más importante? ¿Ser el primero en contar una noticia o que ésta sea verdad? Yo me encontré varias ocasiones durante el año en el que fui director en el que pedía a mis periodistas que fueran más despacio, no más rápido. Uno de ellos fue el atentado en la Sala Bataclan en París. Cuando se produce una gran información, una noticia de breaking news que le llaman, ¿no? La tendencia es ir muy rápido y contarlo antes que la competencia. Y te acabas encontrando muchas veces que has publicado cosas que no son ciertas. Claro, los periódicos luego no lo desmienten, ¿no? Pasamos página. Pero eso yo creo que tiene un efecto muy negativo en la credibilidad que generas en la gente. Y al final, cada vez vas perdiendo más confianza y más. Y llega un momento que te pasa como en la historia del pastor y el lobo, ¿no? Que cuentas una cosa que es verdad y la gente ya no te cree. ¿Cuándo se jodió el periodismo? ¿No? Parafraseando a Vargas Llosa. Y digo, quizá cuando los gestores empezaron a hacer de periodistas y los periodistas empezaron a hacer gestores. Y ambos hicimos mal nuestro trabajo. Y en ese caso del atentado de París me encuentro con directivos que llaman para decirme cómo tengo que hacer mi trabajo. Yo, que he estado en atentados en Afganistán, en Pakistán, en Indonesia, siendo aleccionado cómo tengo que hacer mi trabajo por directivos que lo único que han hecho es calentar sus sillones y cobrar grandes bonus, que han despedido a la mitad de la plantilla, que no tienen ningún respeto
ni por la libertad de expresión, ni por la independencia del periodismo. Son ellos los que me van a decir cómo tengo yo que hacer mi trabajo. Y ahí es donde se produce otro choque inevitable, ¿no? Entre un director de periódico que trata de proteger a la redacción de la influencia de esos directivos y unos directivos empeñados en decidir no ya las cuentas del periódico o cómo cuadrar la publicidad, sino que quieren decidir también sobre el contenido que hacen los periodistas. En las redacciones periodísticas de la prensa tradicional, donde uno espera la excelencia periodística, hace ya algunos años que importamos una frase que fue terrible para la televisión, y es: le damos a la gente lo que quiere. Y con esa excusa nos lanzamos al periodismo banal, a la tontería, a lo que yo llamo el sexy periodismo, ¿no? Pones un titular, el nombre de un famoso, sexo, novio, amante, y sabes que vas a generar una gran cantidad de tráfico. Y nos hemos dado cuenta de que nos estábamos disparando al pie, que al final estábamos tomando ese camino que llevó a la televisión basura, con la diferencia de que para las televisiones fue muy rentable, generó grandes audiencias y vino gran inversión publicitaria. Y en cambio en la prensa no ha ocurrido eso. Hemos vendido la integridad y la calidad del periódico por muy poco. Ahí es donde, muchos periodistas en estos años lo que hacen es no mirar siquiera esas listas de las 10 noticias más leídas, ¿no? Porque sienten vergüenza de cuál es el top 10 de lo más leído, ¿no? Y en los periódicos todavía hay buen periodismo, y hay reporteros, y hay corresponsales, y hay analistas que hacen buen periodismo. Claro, cuando tú mezclas eso con lo banal, con lo tonto, con lo sensacionalista, sí, la gente va a pinchar más en esas otras cosas, ¿no? Tú tienes que decidir qué quieres ser. Si quieres hacer un periodismo relevante para la gente, o quieres meterte en ese otro periodismo, que a mí me parece legítimo, que haya un periodismo del corazón, rosa, incluso sensacionalista. Lo que no me parece bien es que los periódicos serios, para vender más o tener más audiencia, caigan en eso. Porque entonces lo estás mezclando todo. Y tu credibilidad, que es de lo que vives, se va al garete. No la puedes sostener. Yo creo que en los últimos 15 años, el 99% de lo que se ha vendido a los lectores como periodismo de investigación, en realidad no era más que periodismo de filtración. Es decir, un papel entregado a cambio de algún favor desde un ministerio X y publicado sin haber hecho las comprobaciones necesarias. Y al final eso ha generado, o digamos que hemos tocado fondo en lo que se conoce como el periodismo de cloacas. Es decir, esos periodistas que incluso han llegado a cobrar por publicar información contaminada y sabiéndolo. Porque yo creo que en el periodismo hay que hacer una diferencia muy grande entre el error y la manipulación, ¿no? Cuando yo llegué al Mundo, nuestro periódico publicaba 500 noticias diarias entre papel y web. Es absolutamente imposible que no cometiéramos errores. Hacíamos demasiado rápido, demasiada cantidad. En cambio, hay periodistas que directamente y conscientes de ello publican cosas que saben que son mentira. ¿Cuál es el problema en España? En otros países esos periodistas, cuando son descubiertos, pasan a ser marginados, se les despide, no vuelven a ejercer el periodismo. Y en España son precisamente esos reporteros, esos periodistas, entre comillas, los que vemos en las tertulias de televisión, los que tienen el mayor altavoz, aquellos que son muchas veces presentados como casos de éxito en el periodismo. Yo, una de mis obsesiones cuando voy a las facultades de periodismo es precisamente que los futuros periodistas sepan diferenciar lo que es el éxito periodístico y lo que no lo es.
Y yo les digo, sí, es posible que ganéis más dinero, seáis más famosos, si hacéis ese periodismo de filtración, si manipuláis, si no contrastáis. Pero lo que vais a hacer no es periodismo, es otra cosa. Si de verdad queréis hacer periodismo, el camino es más tortuoso, es más lento. Pero vais a llegar a un punto en el que vais a ganar un prestigio, una credibilidad, el favor de los lectores, más allá del sensacionalismo. Y es difícil convencerles, pero yo creo que es el camino correcto. Si de verdad quieres hacer periodismo. Yo creo que lo que es más grave quizá en el periodismo actual en España es el periodismo de chantaje. Yo lo llamo periodismo de trabuco, ¿no? El periodismo de trabuco que consiste en periodistas que viven de llamar a empresas y amenazarlas con publicar noticias falsas y negativas si no les dan una cantidad en publicidad. Luego están periodistas que han cobrado dinero. Y además cito a varios compañeros que han cobrado del Corte Inglés, que han cobrado de diferentes empresas. Y luego me los he encontrado, porque el mundo periodístico es pequeño. Y me han mostrado su enfado por haber aparecido en el libro. Y me dicen, bueno, nosotros no hemos cambiado nuestra línea editorial a cambio de ese dinero. Hemos hecho consultorías o hemos dado un discurso para esta u otra empresa. Y eso me ha llamado mucho la atención, porque quiere decir que ellos no ven nada malo, no ven ninguna incompatibilidad en estar cobrando de una gran empresa del IBEX y ejercer un periodismo independiente. Cosas que en el periodismo anglosajón, francés o alemán serían un despido inmediato, aquí son vistas con normalidad. Y es ahí donde me ha sorprendido la reacción de algunos compañeros a la publicación del director, en el sentido de que su crítica no ha sido lo que escribes es mentira, es más, lo que escribes es normal. Y hemos normalizado cosas que no lo son. Y en eso nos hemos convertido o nos parecemos mucho a los políticos, que durante mucho tiempo han intentado normalizar cosas que no lo son, como la corrupción, como el nepotismo, el colocar al amigo en el cargo. Todo eso, todos esos defectos de la política están igual, y yo diría que incluso más presentes en el periodismo español. Pero los hemos normalizado. Y la reacción de los veteranos, de los más cínicos, es vaya sorpresa. Por supuesto que las cosas son así. O incluso periodistas que de manera deliberada destruyen la vida y la reputación de otras personas simplemente porque son adversarios del partido político o el empresario del que son afines. Hay una condena que cito en el director de PR Noticias. Fue condenado el dueño de ese medio por pedir 300.000 euros a un representante de las asociaciones de farmacéuticos a cambio de no destruir su reputación con una serie de reportajes. Yo me he encontrado con muchas empresas que me han dicho que pagan. Pagan porque para ellas pagar 80.000 euros a un medio digital y proteger así la reputación de la empresa o del presidente, bueno, pues lo consideran un precio asumible. Claro, hablas de empresas que ganan miles de millones de euros, con lo cual tienen un fondo destinado a mantener, digamos, controlados a todos estos medios. Y me he encontrado con medios que incluso me han dicho que lo que hacen es el golpe preventivo, lo llaman, ¿no? Es decir, yo publico una noticia que afecta a una compañía del IBEX y sé que en 3 semanas voy a recibir una llamada en la que me van a decir: tenemos una partida publicitaria, ¿te interesa? Se pone la publicidad y no se vuelve a tocar a esa empresa. Y casos de estos hay muchísimos, ¿no? De hecho, a mí me gustaría que los jueces empezaran a investigar, igual que han investigado la corrupción
en la política o en la empresa deberían empezar a investigar la corrupción que existe en el mundo del periodismo. Porque si no limpiamos nuestra propia casa, ¿con qué legitimidad vamos a seguir denunciando la corrupción de los demás? Es una contradicción absoluta, ¿no? Callarnos sobre lo nuestro para denunciar lo que va mal en otros sectores. Los métodos son muy parecidos en los diferentes sectores, ¿no? Ausbank, por ejemplo, una ONG o un grupo que supuestamente va a vigilar a los bancos y que termina cobrando para no denunciar a unos bancos y sí a otros, ¿no? Esto es lo que está pasando en el periodismo. Si tú pones publicidad, ya no hablo del periodismo de chantaje, que es el más obvio, es que esto está ocurriendo en los medios tradicionales, en los grandes diarios de este país. Las empresas saben que la manera de mantener callados a esos medios es a través de inversión publicitaria. Pongo un ejemplo del cual no voy a decir el nombre porque afectaría a la fuente. Un gobierno regional que estaba muy interesado en que un periódico concreto dejara de hacer campaña en contra de una ley lingüística. El director de ese periódico dijo: esto tiene una fácil solución. Son 800.000 euros en una inversión de 3 años. Ese periódico durante los siguientes 3 años no volvió a tocar el tema. Evidentemente, los 800.000 euros fueron invertidos a través de promociones, publicidad, etcétera, etcétera. Y esto funciona así. Y funciona así de manera más grave de lo que yo he contado en el libro. Es decir, me he enterado de más cosas todavía después de su publicación, gracias a la cantidad de compañeros que me están escribiendo, aportándome datos e información. ¿Qué ocurre? Que esta información me llega en privado y que estos compañeros, por miedo a perder su trabajo, por miedo a salir del sistema, no quieren denunciar lo que yo he denunciado en el libro. Y lo entiendo en algunos casos. Es decir, yo creo que no se le puede exigir a un periodista de 30 años en precario en una redacción que denuncie lo que está viendo públicamente y se inmole profesionalmente para el resto de su carrera, ¿no? Pero en cambio hay otros como yo, y locutores de radio famosos, y presentadores de televisión, que estamos en una posición de privilegio, que nos ha ido muy bien con el periodismo y que tenemos una obligación de denunciar todas estas cosas precisamente porque podemos. Hay gente que me dice: el director es un libro valiente. Yo digo: no. Lo cobarde habría sido no escribirlo. Lo cobarde habría sido, después de haber sido testigo durante un año de todo esto que estoy contando, de las ataduras de la prensa con el poder, de la corrupción de algunos compañeros, del periodismo de Trabuco, haber sido testigo de todo ello y no haberlo contado. La mayor parte de mis amigos me dijeron y me aconsejaron que no escribiera el libro, que no lo publicara, ¿no? Me decían que me iba a perjudicar, que me iba a cerrar todas las puertas. Bueno, las puertas que me ha cerrado yo tampoco las quería abrir. Yo no quería volver a ocupar un despacho o trabajar para medios tradicionales o para caciques de medios que coarten mi libertad de expresión. Y como eso lo tenía decidido, no me importaba que se cerraran algunas puertas. De hecho, luego ocurre una cosa, y es que esos medios tradicionales ya no tienen el monopolio de la información. Con lo cual, a pesar de que el libro ha sido censurado en emisoras de radio, en cadenas de televisión, ha llegado a un montón de gente, estamos en la 5ª edición. Es decir, yo creo que hoy en día, dentro de que hay un intento de control de los medios, siempre hay grietas en ese control y que se puede encontrar la manera de llegar a la gente. Y el director es un ejemplo, ¿no? ¿Ha conseguido cambiar algo el director? No. El sistema sigue en su sitio. La capacidad del poder económico y político para condicionar a los medios sigue ahí.
Pero al menos hemos abierto un debate. En las facultades los profesores están recomendando el libro, los estudiantes lo están leyendo. En las redacciones ha habido también un debate sobre cuál es el estado del periodismo, qué se puede hacer para mejorarlo. Cuando fui despedido del Mundo, yo tenía claro que la razón había sido una represalia por haber resistido las presiones para que sometiera la línea editorial a los intereses de personas muy poderosas de este país. Tenía dos opciones. Una fue aceptar el acuerdo que me ofrecían, que era muy generoso, incluía irme de corresponsal y una indemnización generosa. Y la mayoría de los abogados que consulté me dijeron, eso es lo que tienes que hacer, firmar y pasar página. Pero si pasaba página, en cierto modo sentía no solo que me estaban comprando, sino que ganaban aquellos que habían manipulado al periódico y que estaban tratando de condicionar su independencia. Y opté por algo que no se había hecho, ¿no? Y es un director de periódico de este país acogiéndose la cláusula de conciencia que protege a los periodistas en contra de hacer cosas que van contra su ética y sus principios profesionales. Y es curioso que, siendo una cláusula que está específicamente escrita en la Constitución para proteger a los periodistas, que muchos ni siquiera sepan que existe. No ya que no la utilicen, es que ni siquiera saben que existe. Y yo me acogí a ella y demandé a la empresa y llamé a César Alierta, entre otros, al ministro Soria, al poder económico, político y mediático de este país, para que fueran testigos en un juicio en contra de la empresa y de mi despido. Y pedí, acogiéndome a esa cláusula de conciencia, que se me restituyera en un puesto que ilegítimamente se me había usurpado. ¿Y por qué lo hice? No porque quisiera volver al periódico, porque ya había comprobado en un año que el trabajo de director no era para mí. Ni soy una persona de despachos, ni era una cosa que ambicionara. Pero sí creía que tenía que defender la libertad de expresión en este país, ¿no? La realidad es que han pasado 6 meses desde la publicación del libro, por ahora no ha habido demandas. Yo estaría encantado de que alguien me demandara y de tener la oportunidad de demostrar que cada línea de ese libro es cierta. O como decía un compañero de mi periódico, ¿no?, que sigue dentro, la primera mitad del director es cierta, la segunda es verdad. Bueno, haremos todo lo posible por que te denuncie.